Explicación, Señor. Gracias por todo tu misericordia, amor y bendición. Señor, gracias por todo y iniciamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias hermanos. Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Estamos empezando casi 20 minutos, casi, o 15 minutos. Bueno, esas diferencias, de todas maneras, eh, hay algunos que todavía no están ingresando. Eso sí me preocupa, pero esperamos que llegue. Hoy vamos a hablar de los salmos y de aquí tengo solamente tres que me han enviado su nota sobre salmos, hermano Javier, Brian y Adi, ¿no? Sobre el salmo que más les ha llamado la atención, ese fue la idea. Hermano Javier, creo que es el Salmo 91, Ujú. ¿no? Sí, pastor, gracias. Sí, y pues nuestra hermana Adi tomó el Salmo, a ver. Ese Salmo 42 y juntamente con el 43. Y luego nuestro hermano Brian. No, yo todavía no lo he enviado, pastor. Justamente lo estaba enviando en ese momento. Ah, no, entonces me he El equivocado. mío, el mío es el Salmo uno. El Salmo uno. Ya, 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 entonces me he equivocado. Alguien envió, acá tengo, a ver, no creo que me haya equivocado, a ver, pero había uno más, a ver, en todo caso no es, vamos acá. Ah, Leo es. Y no, y acá también dice Salmo también, Brian, acá. Ah, ya, tú enviaste No, al anterior, ya me sí, confundí, ese sí. fue el Ese fue el anterior. anterior, está bien, tienes razón. Ese es el anterior. Ya, entonces, este, Leo es el que mandó, no, ese hizo un trabajo anterior también, ese es el anterior. Ya, entonces solamente dos han mandado sus salmos de preferencia o un salmo especial que podían eh, combinar. Entonces solamente hay dos. Bueno, entonces en ese caso vamos a dejar después para continuar en esta tarea y trabajar esta parte entonces de los salmos, ¿no? Ya hemos dicho de alguna manera que es una colección de libros, de himnos, ¿no? Y canciones sagradas, ¿no? Y que con los cuales el pueblo entonaba las alabanzas al Señor, ¿no? Esa es la idea que se planteaba, ¿no? O que se plantea, ¿no? Es el himnario, vamos a decir de esa manera, ¿no? Es el himnario que corresponde a Israel, ¿no? Ya. Entonces, este himnario, ya, también, por otro lado, se daba tributo o daba acción de gracias. Ese es uno de los elementos que tiene los salmos, ¿no? Y también, por supuesto, la búsqueda de la misericordia de Dios, ¿ya? Planteaba también las debilidades del pueblo, o en todo caso de la persona o el salmista o aquel que estaba expresando, ¿no? Su necesidad delante de Dios, ¿no? También por otro lado, hay que ver que tiene un rico contenido de la experiencia de búsqueda de Dios, de la expresión de adoración a Dios, pero también de las verdades de Dios, ¿no? Y Y creo que eso fue alimentando también el sentido, ¿no? De la presencia de Dios en el pueblo hebreo. Y por supuesto para también a los que usamos el texto o los salmos, ¿no? En las diferentes situaciones, ¿no? Hay que denotar también, por otro lado, que los salmos tienen situaciones, son ocasionales también, hay momentos que había que aplicar y
Claro, nosotros a veces lo planteamos solamente a nivel devocional, pero creo que aquí tiene que ver con plantear el texto o la palabra de Dios a las diversas situaciones de vida, ¿ya? Y que nos marca, nos habla, nos confronta, ¿no? Para eh, hacer, digamos, cuentas con Dios, ¿no? ¿No? Y ponernos delante de Dios. Por otro lado, también hay un detalle que habría que, que analizar. En algunos casos, en algunos salmos hay epígrafes, es decir, son frases que se dicen al inicio y que no forman parte del texto primitivo, ¿no? Pero son muy antiguos, ¿no? ¿Ya? Y la versión griega los pone también, decía, la versión de los 70 respeta esa parte, ¿no? Entonces, ese epígrafe es importante, ¿no? Porque ya nos recrea más o menos la idea o el motivo o el porqué de ese salmo, ¿no? Así que en base a esto, por ejemplo, conocemos que el principal autor es David, ¿no? También los salmos se llaman salterio, ¿no? ¿Ya? Y se le atribuye o son atribuidos a la idea, pues, de salmos reales, ¿no? ¿No? En el texto latino, por ejemplo, hay 85 salmos, 84 en el griego y 73 en el hebreo, ¿no? Que corresponden a esto. Además de David, se menciona pues a Moisés, Salomón, Asaf, Etán y los hijos de Coré, como ya hemos mencionado la semana pasada también. ¿No? Por otro lado, también los salmos vienen a ser una especie de resumen de toda la Biblia o la historia de la Biblia, ¿no? Historia, profecía, doctrina, oración, ¿no? Y está a modo digamos, de hacernos recordar la Torá, ¿no? Porque la Torá está compuesta por 5 libros. Entonces, los salmos tienen 5 libros también, o 5 secciones, ¿no? Y para nosotros ya podemos hablar de que el Espíritu Santo nos habla, nos enseña lo que hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios, a los hombres y a la naturaleza. Y también enseña la conducta, ¿ya? Que más conviene observar en cada circunstancia de la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estaba analizando mientras estaban ustedes en el inicio o, digamos, haciendo, haciendo el entretiempo antes de la clase. Y como estaban, creo, entre varones, dieron suelta a muchas cosas o inquietudes particulares, ¿no? Especialmente eh, en un momento mm, este, le hicieron un poco el cargamontón, ¿no? A uno de ustedes, ¿no? Ya. Y claro, yo iba pensando eso, ¿no? Esa es la presión, eso es lo natural que hay en las iglesias, ¿no? Que cuando alguien está soltero y tratamos de presionarlo para que, ¿no? Y lo agarramos de punto, ¿no? Ya, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Y eso creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene su lugar, de repente, para un momento así de relax puede ser, pero hay que tener mucho cuidado también eso, ¿no? Porque eso a veces se repite ese modelo ¿ya? Y presionamos a nuestros hermanos frente a circunstancias que tienen que ver con sus propias decisiones o sus propias situaciones que eh, ante, digamos, el grupo o la sociedad, como que hay presión social y entonces uno se va a sentir mal de repente, o va a cuestionarse eso, o va a tomar ciertas decisiones o premuras que no serían para una decisión correcta, ¿no? Entonces yo creo que cuando se trata de algo así, cada uno resuelve su problema. Oremos por nuestros hermanos y tenemos inquietudes por algo que están teniendo los hermanos o que creemos que necesitan, ¿no? Porque a veces ese es el punto, ¿no? ¿Ya? Algunos creemos que necesitan tal cosa y eso queremos imponer. Pero no, cada uno, Dios trata a cada uno de acuerdo a
a situación y qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Recuerden, a Pablo el Señor lo quiso solo, ¿no? Jeremías también estuvo solo, ¿no? Elías también estuvo solo, pero hay otros que se casaron, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado de eso. Entonces aquí nos habla también, entonces, cuál es la conducta que debemos observar, ¿no? En las cada circunstancias de la vida. Con esto estamos diciendo que no vamos a estar siempre serios, ¿no? Si hay necesidad en pronto de cierto entretenimiento o poner, no chacota, porque la chacota ya eso sí es fea, ¿no? No, la cosa es tener eh, por lo menos un humor que nos permita disfrutar a todos, ¿no? Pero cuidarnos de la chacota o de la burla que podamos hacer a las personas, ¿no? Entonces, para que nadie se sienta ofendido. Algunos a veces se sienten ofendidos. Hay casos en que otros no le sigue la corriente porque no les va, pues no, ahí está todo normal, ¿no? Pero siempre hay que tener ese cuidado por la diferencia, ¿no? Porque eso entre los grupos de muchachos, de jóvenes, digamos, en otras circunstancias, en el colegio, la universidad, o de repente en el trabajo también, ¿no? Este, ya pues se lanzan a decir un montón de cosas, ¿no? Que a veces son ya fuera del criterio o de la ética, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y los Salmos por lo menos nos plantea también ese aspecto, ¿no? Y también los libros sapiensales especialmente, ¿no? Los proverbios hablan sobre conducta, ¿no? Sobre cómo nos debemos conducir, ¿no? No solamente en la casa de Dios, porque también ahí viene otro problema. Uno piensa, no, en la casa de Dios yo me no, yo soy espiritual, ¿no? Allá afuera no, allá afuera hago lo que quiero. No, 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 cuidadito. El cristiano tiene que mostrarse en todo lugar con la adecuada conducta, no siendo acartonado, ¿no? No se trata de que en la calle estés así, ¿no? Como si estuviera. No, 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 no es esa la idea, sino con forma natural. Iglesia, compórtate con naturalidad y también en las relaciones también, pero como con actitudes cristianas, ¿no? Y los salmos nos explican eso. Bien, eso creo que es necesario a trabajar ahí, ¿no? Eh, Estos son los 5 libros que les estoy mencionando y que ya en el anterior también mencionamos, ¿no? Los primeros 40 salmos, el primer libro de 40 salmos, el segundo libro de 41 a 71, ¿no? El tercer libro del 72 al 88, el cuarto libro del 89 al 105 y el quinto libro del 106 al 150. Estamos tomando en cuenta la forma de distribución de los salmos que corresponde a la división de la Reina Valera, ¿no? O de nuestra Biblia, la forma en que está distribuido dentro de la Biblia protestante en castellano. Ya mencioné que hay otra forma de marcar los salmos y que generalmente es de corte, a ver, que están dentro de las versiones católicas, ¿no? Dentro de eso, ¿ya? Y nosotros seguimos en parte eso es porque por la Septuaginta, porque hay cierto problema. Y nosotros seguimos la línea del texto hebreo, entonces por ahí es que hay una diferencia, ¿no? Bien, en este aspecto también se plantea de que no es necesario decir que el género literario de los salmos es el poético, porque es poesía, ¿no? Y es buena poesía. Y aquí de repente no sé si planteo esto también, porque algunos poetas o literatos cuando hablan acerca de las canciones, porque básicamente los salmos son canciones, ¿ya? Aunque, claro, uno dice canciones, si no, son himnos. No, pues son cánticos, pues, cánticos. Un himno es un canto. Entonces, es una canción, una alabanza a Dios, Sí, ¿no? pastor. Sí, sí. En el libro que nos ha dado para leer, estaba revisando y encontré con respecto a lo que hace el comentario, dice, eh, la forma literaria más eficaz para guardar la memoria de un acontecimiento
y permitir sobre todo su continuidad en el recuerdo es el poema, dice. Sí, sí. Así que no se trata tanto de escribir lo que pasó o cuánto debe haber de sintonice con el pasado, ¿no? Y Ujú. permitir que se comulgue, dice, con la misma experiencia. Es el deseo de compartir a la postre, ¿no? El amor, lo que engendra el relato poético. Exacto, es describir la experiencia, la vivencia, ¿no? ¿No? Y también de alguna manera desarrollar la verdad, ¿no? Los principios. Eso es importante también tomarlo en cuenta. No es simplemente describir algo de una manera o un suceso tal como ocurrió, ¿no? No es la idea que plantea la poesía, ¿no? O sea, es una recordación, ¿no? ¿No? Con una forma, ¿no? Que muchas veces se sublimiza, ¿no? Y les decía eso, decía un autor, ¿ya? Que también era un autor de canciones, ¿no? Populares, pero que también era español. Bueno, también decía que había escrito libros y había escrito poemas, ¿no? ¿Ya? Y muchos cuestionaban a este personaje, cantante, diciendo de que un poema no se puede cantar, ¿no? Tiene otra esencia, decía, ¿no? Pero curiosamente aquí encontramos en los salmos que sí, estos poemas se cantan, ¿no? Entonces sí puede expresarse en forma de cantos, ¿no? Y por eso ahí pienso en otro también cantor español, ¿no? En este caso, y discúlpenme si doy el ejemplo de canciones o de cantantes que son seculares o que tienen canciones seculares, pero que son muy buenas de paso, ¿no? Estoy hablando de Joan Manuel Serrat, ¿no? Y que él usó los poemas de Miguel Hernández y de Machado y otros poetas españoles y les puso canto, ¿no? Les puso canto. Uno de los que a mí me llamó la atención en el pasado y porque, bueno, por mi propia experiencia o porque, bueno, ese canto apareció más o menos por ahí en un momento, no recuerdo exactamente cuándo empezó, pero me hacía recordar el hecho de mi padre y entonces esa canción Mi Viejo, ¿no? Que el cantante, Piero, él hizo la melodía, ¿ya? Pero es un periodista argentino, ¿no? Que, que hacía poemas. Entonces él dijo, quiero hacer una canción a mi viejo. Y entonces él le mostró la melodía, ¿no? Y comenzó a componer la letra, ¿no? Y de ahí sale la canción Mi Viejo, ¿no? Que algunos atribuyen a Piero, pero no, es Piero y el otro autor que ahorita me olvido. Lastimosamente el nombre de ese autor se olvida siempre, ¿no? Pero es un periodista argentino. Pastor, Sí. la poesía hebrea, también saqué un extracto de esa lectura del libro. Mm, Dice, es la misma línea de la oralidad. Hay que sí, subrayar la importancia de la lengua en los salmos. sí. Evidentemente, solo un hasta acercamiento, ¿no? A la lengua hebrea puede llegar hasta el fondo de esta tensión. Es muy, muy rico la poesía hebrea. Claro que sí, claro que sí. Y nos hace entender la forma de pensamiento hebreo, ¿no? ¿No? Exactamente, ¿Ya? Y la forma de expresión también, ¿no? Del uso de las palabras, ¿no? de las palabras. Más, Y más significado tiene, pastor, ¿no? el significado y la estética de las palabras Y también, la que estética. hay que tomar en cuenta, que hoy está venido a menos, ¿no? Hoy está venido a menos eso, ¿no? No solamente estoy pensando en la música secular, sino también en todo lugar de la sociedad y hasta en los cantos evangélicos también, ¿no? Ha entrado ese tipo de cosas mm, que ya no miden la estética, la ritma, el sentido, lo rico que tiene el idioma, ¿no?
Pastor, hay Pues, mucho paralelismo sí, en ya hemos la hablado de eso. poesía hebrea, mucho Sí, paralelismo sí, hace. de eso hemos hablado la semana pasada, justamente, hermano. Ujú. Yo Ya, lo creo que estaba revisando el libro y estaba encontrando que, verdad, es muy importante ver los versículos de la unidad poética que hay ujú, en base de los salmos. exacto. Y los paralelismos, que ese es el Exactamente. centro. Eso ya lo hemos visto la semana pasada, sí. Creo que usted estuvo en el presbiterio, pues, ¿no? Sí, pues, Ya, pero estaba leyendo el libro, pastor, sí. y estaba viendo que la lengua hebrea, el hebreo es una lengua concreta, dice, una lengua de las cosas real. Sí, es Expresa concreto. admirablemente, dice, a la narración y se presenta como un admirable lenguaje poético, Sí, lleno es de muy, riqueza y color, dice. sí, riqueza, color, y como usted dice, es concreto, ¿no? Exacto. Ya, no utiliza mucho lo subjetivo, Ajá. ¿no? Como es el pensamiento griego, como El es el griego, pensamiento ¿no? occidental. Nosotros Occidental, exacto. sublimizamos mucho las cosas y hacemos mucha subjetividad de las cosas, ¿no? Y nos alejamos del pensamiento hebreo, porque el pensamiento hebreo es bien concreto, ¿no? Es hasta, digamos, voy a decir unas cosas quizás extremas, ¿no? Esa concretitud del pensamiento hebreo hasta nos permite tocarlo, ¿no? En un sentido, ¿no? Nos permite como que poderlo ver, ¿no? Cosa que lo otro es pura especulación nomás, ¿no? El pensamiento subjetivo es muy especulativo, ¿no? Sí, porque, pastor, acá hay un texto hebreo que dice un párrafo, dice como para el resto de la Biblia, el texto hebreo expresó de los salmos, dice, el texto llamado masorético. Es Sí, decir, el texto consonántico tradicionalmente ya, transmitido normalmente, bueno, dice. eso es el elemento del texto, ¿no? Ah, Que es el que desarrolla. pero los masoretas conservaron, pastor, celosamente esto, el siglo cuarto, siglo quinto, según Eh, nuestra era, dice, ¿no? sí, eso se debe, es decir, el texto, no solamente los salmos, sino todo el texto, ya, la preservación se debe a los masoretas, Ah, ¿no? Eso exactamente. sí es verdad, ya. Y también la esencia del texto, ¿no? Porque ahí está guardado todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Pero iba a esto, ¿no? Que esa concreción nos permite hasta solidificar. Por ejemplo, hay no aquí, pero en el Proverbio se habla de la sabiduría, ¿no? De la Sofía, que la personifica, ¿no? ¿No? Lo muestra en la plaza, en la calle, ¿no? ¿No? Eso es muy especial. En cambio, el, el pensamiento subjetivo es muy especulativo. Y ahí tenemos un problema nosotros también. Por eso es que digo que en el mundo hebreo la teología no tenía cabida porque ellos concretizaban todo, el hogar de Dios. En cambio, en el mundo, en la teología, en el desarrollo teológico cristiano, que usa la filosofía, se especula mucho. Pastor, La entonces, teología, pastor, entonces, haciendo un equilibrio, tenemos que ser más biblista que hacer teología, claro, la teología es muy especulativa. muy especulativa, claro. ¿Ya? Y puede salir cualquier otra cosa o hasta nos podemos alejar del texto si es que no hacemos un desarrollo del texto. Por eso que primero es el análisis del texto y luego ya, y aplicado a la realidad o la situación, ¿no? A la crisis que vivamos. Y luego entonces ya se hace teología como un segundo momento, ¿no? Pero que vaya explicando la realidad, ¿no? Porque si no la teología simplemente es especulación, ¿no? Si está desligada de la experiencia, ¿no? Sí, Jorge. Pastor, quería dar mi aporte. Mire, el apóstol Pedro dice, la interpretación de la Biblia no es de interpretación privada. Ya. Entonces, es necesario basarnos en ese punto, ¿no? Lo que Ujú. dice el apóstol Pedro, ¿no? A veces nosotros nos encerramos con la Biblia y comenzamos a hacer una interpretación privada. Ya. Luego,
David dice en los Salmos, la sumatoria de tus palabras, ¿no? Es necesario hacer teología, pero no solo, o sea, hacerlo con la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo también lo confirma. ¿ya? Y, o Ya, sea, la interpretación privada también es el problema también que puede haber, ¿no? En la teología, ¿no? claro, cuando está hablando de la interpretación privada, no es que leamos solos el texto, porque el texto podemos analizarlo solo, pero la idea es que hagamos una interpretación, ¿no? Sin tomar en cuenta a los demás, ¿no? Y de hecho que es difícil tener una interpretación privada desde esa perspectiva. Ahora, pero te digo todo lo contrario ahora, más bien. Hay un hilo conductor de interpretación que viene de la teología sistemática. Ya tenemos una manera de pensar dentro del mundo cristiano, o por lo menos eso tiene. Ahora, yo tengo mis cuestionamientos sobre eso, pero el asunto es que se ha ido desarrollando y entonces nos han cuadrado una forma de pensamiento cristiano y nosotros pensamos que eso es lo bíblico. Pero lo bíblico es volver al texto, es decir, a este momento, ¿no? A Revelación, ¿no? cómo desarrollaban, ¿no es cierto? Y cómo usaba el texto en el mundo hebreo, porque de ahí nace todo, ¿no? Y entonces, vuelvo a repetirte, no eran especulativos los hebreos en su pensamiento, ¿no? Ellos no estaban pensando que, por ejemplo, como nosotros que planteamos, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Mm? O el asunto sobre cómo hacer con la situación, digamos, mm, de que si la presencia de Cristo está en el pan y el vino o no. Eso es un pensamiento muy occidental, no es oriental, ¿no? Y la Biblia tiene ese elemento, ¿no? Lo que pasa es que como ahora de que lo hemos traducido, entonces le hemos colocado un poco de ese pensamiento occidental nuestro, entonces ahí es donde no llega, ¿no? A entenderse muchas Subjetivo, cosas. pastor, muy subjetivo. Claro, y entonces cuando Pedro dice eso, ya, no es interpretación privada, es el asunto de no llevarlo a una interpretación particular. Y por ejemplo, eso es lo que ha hecho Sisi Scofield, ¿no? Sisi Scofield ha construido su pensamiento dispensacional a partir de un pensamiento particular o de un grupo que analizó de esa manera y a él le interesó, pareció y lo desarrolla. Y luego la iglesia lo toma como si fuera palabra de Dios. Hay algo claro, pastor, de que cuando uno hace teología en grupo, siempre va a ser mucho mejor que hacerlo individualmente, ¿no? Es casi como Ah, empujar un coche, ¿no? O sea, sí, pero no siempre. Sino entonces, ¿por qué los hermanos de Plymouth, o de Plymouth, esto que te estoy mencionando, con John Darby a la cabeza, formaron ese estudio y dividieron la Biblia en 5 dispensaciones? Y eso le sirvió de insumo a C.C. Scofield para plantear y redondear esa idea y poner 7 dispensaciones. Eso fue construcción en grupo, no fue individual. Nació de un sí, grupo que estudiaba así y luego Scofield lo toma y lo asume en su claro. propio estudio. ¿Te das cuenta? Entonces ya hubo también un elemento privado, ¿no? Particular. Entonces, no es tan absoluto el hecho, ¿no? Hay análisis, tú vas, por ejemplo, a hacer tu trabajo y ahí analiza investigación, por ejemplo, vamos a poner aquí a, eh, a Gordon Fee, por ejemplo, ¿no? Gordon Fee, que es un teólogo que fue bautista, ahora es pastor en la Asamblea de Dios, ¿ya? Y ha hecho una exégesis tremenda, ¿no? ¿Ya? Y que lo comparte, ¿no? Entonces, ese estudio de Gordon Fee, uno puede decir, no, eso es particular, ¿no? Lo particular está en cuando tú haces algo y quieres imponer esa idea. Y eso es lo que ha sucedido en Scofield y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, porque ha habido una imposición o la iglesia ha asumido esa manera
que no es bíblica, una visión que no es bíblica, ¿no? Entonces, hay que tener mucho Pastor, cuidado. el Sí. pensamiento reformado se considera la teología sistemática, la teología bíblica, Ujú. la teología práctica, la teología histórica, para Sí. poder centrarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Centrar. Sí, la única cosa, como digo, que sí tiene de débil la teología protestante es que está dentro del contexto occidental y a veces se olvida el pensamiento oriental. Hay que regresar a entender esto y uno entiende eso cuando comienza a analizar el texto hebreo, ¿no? Entonces, por eso que es importante y los salmos ayudan en parte a esto, ¿no? Bueno, ahí está, todavía está, podemos hacer debate acerca de esto, ¿no? Porque por otro lado uno dice, sí, está bien que la Biblia viene, Bueno, puede eh, avanzar. tiene pensamiento judío, sí, pero y que la Biblia es judío-cristiana, ¿no? O la religión nuestra tiene ese corte, ¿no? Judeo-latina, Así ¿no? es. O greco-latina, ¿no? Eso es los insumos que ha tenido, ¿no? Y otra vez, o sea, sea teología católica o sea teología protestante, tienen, tienen rasgos del pensamiento filosófico griego. ¿Ya? El platonismo entró a los padres de la iglesia. El aristotelismo también con Tomás de Aquino, ¿no? Y también con otros padres de Hubo un padre de la iglesia que la dijo, iglesia, ¿no? Que planteaban y, su concepción. doctor, perdón, hubo un padre de la iglesia que dijo, si el diablo habla una verdad bíblica, hay que creerlo. Bueno, por eso se construyeron muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy pensando en el asunto de los mismos padres de la iglesia cuando se dirigen o piensan acerca de la mujer, ¿no? Dice que es un hombrecillo, ¿no? Castrado, ¿no? O que la mujer es un engendro creado en los mismos infiernos, ¿no? Orígenes, ¿verdad? Sí, y dicen cosas bien feas en realidad de las mujeres, ¿no? ¿No? Y son padres de la iglesia. ¿No? No es el tema para tocar en este momento, pero les doy mencionando muchas cosas y que a veces nosotros sin querer lo asumimos y tomamos una actitud como que poniendo a la mujer como un ser Nivel. de segundo nivel, ¿no? ¿No? Y hay que tener mucho cuidado, así no es. Somos iguales delante de Dios, ¿no? Brian, a ver. Ya mi mano ya no me responde. Bueno, yo quería aportar sobre el tema de la poesía hebrea, ¿no? La Ya. poesía hebrea, como usted mencionó, tiene esos pensamientos, o sea, no busca la estética, ¿no? No busca que suene bien, Ujú. busca la esencia profunda del mensaje de la sabiduría, ¿no? Pero Ujú. algo más que tiene los salmos son emociones. Sí, Entonces, cuando uno tiene que predicar salmos, esto puede dolerle probablemente mucho a algunos reformados, tiene que predicar con emoción. sí, O sea, tiene que transmitir esa emoción, porque ese es sí, el sí. sentido original del salmo. La Ahora, emoción eso no quiere decir que que mi, que mi A ver. lección sea con emoción. Voy a citar el texto tratando de la de emoción del transmitir tipo esa es malo. emoción para que puedan comprender el sentido original de ese salmo, ¿no? Claro, Ahora, mi sermón obviamente ha ido razonable conforme a la doctrina, no me he dejado llevar por la emoción. Voy a transmitir ese salmo, si es que lo citamos, claro, y buscar qué emoción hay ahí, ¿no? Por ejemplo, en Imprecatorios que vimos había una emoción así como que de frustración, de tristeza, de una sed de justicia, ¿no? Entonces, claro. sí. Entonces, bueno, ese es mi comentario, ¿no? No sé si No, estará bien, no sé, ya cierto. crucifíquenme. No, es que es eso también, pues, es que los salmos corresponden, son hechos en circunstancias que expresan las emociones Pastor, de quien lo está, que lo está componiendo, lo está expresando, ¿no? Expresan emociones, expresan sentimientos, expresan su propia experiencia. Eso es muy rico. No es solamente el asunto de conocimiento o definición de cosas
o el uso razonable y la lógica, no, eso es muy occidental, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, no abusar de esto, ni lo otro tampoco, ¿no? O sea, tiene que haber el equilibrio adecuado, ¿no? Bueno, Pastor, quería añadir con respecto a lo que el hermano Brian, sí, los salmos transmiten eso, pero tendría que ser un judío, ¿no? Para poder darle esa emoción, porque la misma no, palabra aleluya, no necesariamente tenemos que ser judíos, simplemente debemos ser humanos, nada más. ya, Ser humanos. Los pero seres bajo, humanos tenemos sentimientos, emociones, no importa de qué cultura seamos, ¿no? Hay necesidad de expresar eso también, y los salmos expresan, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. El problema que tenemos es que nosotros pensamos que lo espiritual tiene que absorber todo y entonces lo humano debe desaparecer, ¿no? Y eso no es muy adecuado. O ese por un lado. O otros piensan que por la razón y nada por el sentimiento, ¿no? No debes dejarte llevar por tus emociones, pues, ¿no? También eso es negativo, ¿no? Somos seres humanos, o sea, no somos máquinas. No simplemente somos máquinas para recibir pensamientos y cuestiones ahí y elucubrar y especular ya. Y con eso es que eso es ser cristiano, no. A veces especulamos tanto y no llegamos a nada, y tantos teólogos que han habido en la historia haciendo eso mismo, ¿ya? Y que no llegaban a nada. Una teología de y lograr el sentido. Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice. Exacto, ¿no? Bueno. Pero a partir del Salmo 9 dice, las dos firmas adoptan una numeración distinta hasta el Salmo 147, este aspecto de la Vulgata que hemos dicho y el texto hebreo, ¿no? La diferencia, ¿no? Por eso que algunas Biblias católicas señalan un número inferior que el de las Biblias usadas por nosotros los protestantes, ¿no? Entonces, el Salmo 22, ¿no? O el Salmo 23 para nosotros, el Salmo 22 para ellos, ¿no? ¿No? Bueno, Proverbios es otra cosa, vamos a dejarlo para ahí en su momento, ¿no? Y vamos a ir a mirar aquí otro enfoque, ¿ya? Eh, a ver, ¿dónde tenemos esto? En la poesía hebrea, nosotros encontramos también eh, todos los géneros poéticos se encuentran dentro de los salmos, ¿no? O de la poesía hebrea, con rasgos peculiares, ¿no? Por ejemplo, cantos de trabajo. Y no está aquí enmarcado los salmos solamente, ¿no? Sino las formas en que aparece en el texto. Cantos de banquete, cantos de amor, que ahí está el Cantares, por ejemplo, o los epitalamios también, el Salmo 45, cantos de burla, las sátiras, las elegías, los cantos de victoria, ¿no? Y las fábulas. Am, También diríamos otros relatos épicos también, ¿no? Y, en fin, hay otros. Esto por lo menos es una figura, ¿ya? Por ejemplo, Isaías y Job, o los poemas de amor de Oseas, representan momentos culminantes de la literatura y más concretamente de la poesía universal, ¿no? Y entonces, salmos, cantares y lamentaciones presentan a tres géneros poéticos de gran arraigo y difusión en otros pueblos y culturas, como son la poesía religiosa, la poesía amorosa y la poesía elegíaca, ¿no? Las elegías. ¿Te acuerdas cuando estamos hablando de las elegías en las lamentaciones? Las lamentaciones es un tipo de poema hecho en forma de elegías, ¿no? O sea, de lamentos, ¿no? De tristeza, ¿ya? Y yo comparaba, por ejemplo, con estas coplas de A la muerte de mi padre de Jorge Manrique, ¿no? Entonces, hay este tipo de elementos que están dentro de la poesía, dentro de la cultura, ¿ya? Y que en este caso los escritos poéticos del Antiguo Testamento aparecen entonces bajo esta forma, ¿no? La poesía religiosa, que básicamente serían los salmos, la poesía amorosa, que sería el cantar de cantares,
¿ya? Que también en su momento hablaremos de eso y que de repente va a llamar la atención también, hasta un poco de escándalo por lo que podamos decir. Porque el cantar de cantares expresa la relación de un hombre y una mujer, la intimidad, no es una expresión de amor abierto, ¿no? Que el texto dice eso, por eso que los judíos, los hebreos, en su momento rechazaban ese libro, ¿no? Porque lo veían muy erótico, ¿no? ¿No? Y entonces de ahí comenzaron a darle una faceta espiritualista, ¿no? Y bajarle esa atenuación. Pero el texto está hablando de eso, está hablando ¿no? De algo que es digamos, vital entre una pareja y que es natural, normal, ¿no? Y que es de bendición de parte de Dios también, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros lo vemos mal? Porque ya la filosofía griega, pues, se plantó en nuestro pensamiento y da una expresión acerca del cuerpo y de las relaciones, ¿no? No muy adecuadas, ¿no? Tergiversa eso, hay que volver al pensamiento de la Biblia, en todo caso, ¿no? Este es de los sapiencial, ya. Entonces, clase pensar es otro aspecto aquí, y a eso lo vamos a ver en su momento cuando hablemos Proverbios, ¿no? Eh, lo que sí es interesante en esto es que las civilizaciones grandes o los pueblos que estaban al límite de, de Israel, ¿no? Discuten el origen y el ambiente vital en que surge la sabiduría de Israel. En medio de eso está, ahí surge y es parte también de la cultura, ¿no? Podríamos plantearnos eso también. No sé si alguien creo que quería, ya esto de la sabiduría popular lo vamos a dejar ya para la próxima, para otro trabajo. ¿Alguien creo que quería notar algo? Pastor, solamente decir de que eh, tenemos que aprender a separar la paja del trigo, ¿no? Y esa es una conducta madura de una persona, ¿no? Ujú. Tenemos que pedir a Dios y la palabra de Dios nos da mucha sabiduría. En la iglesia, en la teología, en los pensamientos siempre se filtra cosas negativas, pero el cristiano tiene que tener la capacidad de separar la paja del trigo. Eso es lo que quería aportar, pastor. Ya, pero no se trata de eso, no estamos hablando de eso, porque no estamos hablando de lo malo y lo bueno. Eso está en otro momento. Acá tampoco está la categoría ahorita de que esto que haces es bueno y esto que haces es pecado. No estamos hablando de eso tampoco. Ese es otro elemento y está para otra situación, ¿no? Eh, Aquí estamos hablando de la esencia de la literatura poética dentro del mundo hebreo y que es una expresión también de las culturas orientales y de las culturas y los pueblos digamos, del antiguo Oriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Le llaman a la cultura ¿cómo se llama? Del Levante, ¿no? Es decir, de la parte en donde está pues Asiria, hasta Egipto y todo eso, todo alrededor de eso, ¿no? El Medio Oriente. Pero vamos a mirar ahora las ideas principales entonces del Salterio. Aquí el Salterio sí te plantea un elemento. Primero, el aspecto de la creación, ¿no? Y el Salmo 8 es uno de los salmos que expresa eso, ¿no? La creación. Pero la creación no como un concepto nada más, ¿no? Sino como el origen, su producción, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, el Salmo 8 plantea ahí y toca ese asunto de la creación. El otro aspecto es el problema de la maldad humana, ¿no? ¿No? Y hay varios salmos que hablan de eso, ¿no? Y un salmista que dice, no, Señor, yo me he dedicado a ti, a todas las cosas, y mira, y el otro mal lo que hace, prospera, ¿no? ¿No? Y por poco caigo y resbalo, dice, ¿no? Y entonces, esa es la problemática. O sea, vamos a decirlo de alguna manera, hay teología al modo del occidente, ¿no?
hay teología y se puede plantear esos aspectos así, porque está tocando problemas o situaciones inherentes al ser humano, ¿no? La teología lastimosa lo que hace es sacar eso y ponerlo al nivel del pensamiento y la razón, ¿no? Y desde ahí entonces hacer sus cuestionamientos o sus propuestas, ¿no? Entonces, aquí sí está planteándose este elemento. Por eso digo el Salmo, estos salmos, si bien la mayoría son dedicados a Dios, a expresar a Dios, pero expresan lo humano, a expresar la humanidad, ¿no? Expresan la humanidad. Es un contraste interesante, ¿no? La santidad de Dios, pero también expresan la maldad humana, ¿no? Y eso es lo que va, ¿no? Los atributos de Dios se van expresando en los salmos, ¿no? Ese es otro aspecto también importante, ¿no? Por otro lado, también, aunque en el mundo hebreo no se tenía una idea acerca del más allá o de qué había más allá en la muerte, algunos pensaban que simplemente el hombre moría y todo se acababa, ¿no? ¿No? Y eso creo que todavía existe. En algunas corrientes judías sí se expresa entonces estos aspectos de la vida más allá de esta tierra, ¿no? La vida de ultratumba, ¿no? Y también está lo otro que es la relación con el hombre, Dios y el hombre, ¿no? ¿No? Entonces, eso es también importante asumir esta, esta perspectiva, ¿no? Entonces, cinco elementos que podemos nosotros mirar de o ideas principales dentro de los salmos, ¿no? Cinco. Fíjense, hay el número de cinco ahí, ¿no? Y aquí está la forma de la división. En algunos casos, aquí cada uno de estos que le estoy exponiendo mantiene algún criterio. El anterior decía hasta el 40, ¿no? Y en el otro era el 41-71. Acá está el 42-72 y así, ¿no? Entonces, pero eh, está en medio de eso, ¿no? Esto puede ser también, tiene que ver con quizás la forma en que se subdivide los salmos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bueno, aquí Salmo de Alabanza, por ejemplo, ¿ya? Vamos, los signos, ¿no? Ahí está la estructura del libro, está ahí, aquí está, y los autores, ¿no? Que ya lo vimos a ver también la semana pasada. Los signos son canciones de adoración y acción de gracias dirigidas a Dios por su carácter, sus obras, ¿no? Para con su pueblo. Y aquí está el Salmo 8, que como dije, plantea la idea de la creación. Salmo 9, el 29, 104 y 145. Lamentaciones que expresan quejas de parte de un individuo o un grupo donde también se pide a Dios que ayude en su momento de sufrimiento, ¿no? Es decir, la búsqueda de la ayuda o del apoyo de Dios, ¿no? Diríamos, a ver, ¿cómo podemos ponerle este, el- a Dios como ayudador, ¿no? La ayuda, está bien, ¿no? La ayuda de Dios, ¿no? La ayuda de Dios en momentos de sufrimiento. Y hay que Salmo 4, 5, 6, 44, 74, 79, el 13 también que estaba aquí, ¿no? Me lo tomé. Ya, ahora, aquí voy a alejarme un poquito de esto, porque aquí hemos mostrado la palabra ayuda, ¿no? Sí, esto aparece en los Salmos. Dios es nuestro ayudador, ¿sabía, no? ¿Ya? Y yo siempre paro derribando mitos, porque tenemos muchos mitos en el mundo evangélico. Y uno de los mitos es la ayuda idónea. No existe la ayuda idónea. No está en la Biblia. Se desmayó Wilson. ¿Y las chicas qué dirán? Eh, Bueno, esto hay que verlo y de paso también cito esto porque también creo que en algún momento el pastor Timoteo en algunas lecciones con respecto a eso también ha hecho lo mismo, ¿no? El texto no se traduce como ayuda idónea, no debería ayudarse como ayuda idónea. Es más bien el texto debe hacerse traducir como ayuda adecuada, ¿ya? O ayuda contraria.
o una ayuda que está cara a cara contigo, ¿no? Alguien que está al lado tuyo, ¿no? ¿Ya? Pero la ayuda no es, y quiero que tengan en cuenta eso, por eso inclusive anteriormente dije, no, el hombre y la mujer son iguales. Hay una igualdad desde el comienzo, ¿no? Una línea de igualdad, no esa idea de que el hombre más arriba encima de la mujer, no, no está eso en la visión de la Biblia. Esa es la interpretación que le hemos dado nosotros, ¿no? Y es una interpretación occidentalista de paso, ¿no? Entonces, en el texto hebreo está el Eser Kenegdo. Eser es la palabra ayuda, Ujú. ¿ya? Y si ustedes me ayudan, a ver, busquen ustedes ese salmo que dice, tú eres mi ayudador, tú eres mi ayudador. Dios es nuestro ayudador. Ayuda Es complementaria. decir, ese es el elemento fundamental. Dios es ayuda. Y sabe, cuando aparece esa palabra, aparece siempre en hebreo Eser. En Jueces, cuando dice Eser, Eser, ahí está, pues, Eser, la palabra ayuda. Ayuda. Es piedra de apoyo, piedra de ayuda. Piedra de ayuda. ¿Mm? No es la idea, hasta aquí nos ayudó Dios, dice algunos, bueno, es lo que aparece en el texto, pero la palabra Ebenezer no es hasta aquí ayudó Dios, no. Ebenezer es piedra de apoyo, piedra de ayuda, Piedra de ¿ya? apoyo, ¿no? Piedra de basamento, ¿no? Que necesitas tú, ¿no? Que te guarda, ¿no es cierto? Esa es la idea de ayuda. Y qué curioso, para la relación entre el hombre y la mujer se usa la palabra Eser. Cuando se hace la relación entre Dios y el hombre, se usa también la palabra Eser para Dios. Dios es nuestra ayuda. Y en la relación hombre-mujer, también el Eser. Eser es la mujer. Ella es mi ayuda. Eso habla de que el hombre tiene una necesidad. Y no solamente de compañía, no es solamente apoyo, es de una empresa que implica que hace no solo, sino en comunidad, ¿no? En relación con otro ser semejante a él, ¿no? Y la relación con Dios también tiene que ver con eso también, ¿no? Dios y el hombre. ¿No? Hay un Dios que busca esa relación y el hombre responde a esa relación, ¿no? ¿Ya? Esa es la palabra ayuda, ¿ya? El problema que tenemos, y hemos hecho doctrina de eso, de la ayuda idónea, hasta hay libros acerca de eso, ¿no? ¿No? Con quién me casaré y todo eso, ¿no? Muy- el asunto es que hemos hecho una expresión tan subliminal, tan idealista del asunto, un poco ligado a lo que era lo contrario, pero para la mujer en el mundo secular, ¿no? Que las chicas, por ejemplo, que siempre están buscando el príncipe azul, ¿no? ¿Cuándo llegará su príncipe azul? ¿No? O sea, idealizan al hombre, ¿no? Y en el mundo cristiano idealizamos a la mujer, ¿no? Entonces, por eso nunca vamos a encontrar la la que debe venir, ¿no? Entonces, no, lo idóneo no es lo exacto, adecuado, lo que tú tienes o necesitas, no, es la idoneidad se consigue en el camino, en el desarrollo de la vida. Casas con esa persona y vas adaptando tu vida a esa persona, ¿ya? Entonces, la idoneidad va apareciendo en eso, en medio de las contradicciones, ¿no? ¿No? Pero no va a ser todo perfecto, no va a ser, ahí, sí encajó aquí, aquí, así, no, eso no, así no es la vida, así no es la vida. La vida tiene sus complicaciones, ¿no? Bien, eso solamente ahora lo cierro, ¿no es cierto? Solamente porque vi la palabra ayuda que es importante también aclararla, ¿no? Ya. Está bien, Y, así está y bien. ya, pero en otro momento, si se estudia Génesis, hay que estudiar esa parte de la ayuda adecuada, ¿no? Muy bien. Ahora, los salmos imprecatorios también, salmos que expresan el enojo del autor contra sus enemigos,
Y creo que vimos la semana pasada también una cosa ahí, ¿no? Ese salmista, ¿no? Viendo las situaciones, pero después dice a su enemigo, aplástalo, Señor, mátalo, desaparécelo, destrúyelo. ¿No? Terrible es eso, ¿no? Yo creo que no, esos salmos no lo podíamos utilizar, ¿no? Aunque a veces hay esa concepción también entre los cristianos, ¿no? Entonces ven a una persona como enemigo y quieren desaparecerlo. No, no es así. La Biblia nos habla del amor al prójimo. Entonces esa idea hay que romperla, ¿no? Y es una idea que se tiene dentro del mundo oriental, pues de paso así, ¿no? Así es su pensamiento. Salmo 58, 83, 109, 137. Y los salmos históricos se centran en un repaso de la historia de las obras salvadoras de Dios entre el pueblo de Israel, ¿no? Está el Salmo 78, 105, 106, 135. También hay modelos sapienciales, y yo he escapado un ratito de eso porque una cosa es la poética y otra cosa es lo sapiencial, ¿no? Hay una diferencia. Y los salmos no son sapienciales, o sea, en esencia no son salmos de sabiduría siempre, ¿no? No es todo, pero sí hay salmos de sabiduría, ¿no? Sapienciales, que son y tienen función didáctica, ¿no? En la enseñanza bíblica, en todo el panorama de la enseñanza del texto, ¿no? Entonces, tienen una función didáctica que puede seguir de instrucción. O sea, básicamente, esa mirada que le estoy diciendo es una mirada desde el occidente. Vamos a ponerla desde el mundo de la misma Biblia o dentro del mundo hebreo. Es una función de instrucción para el pueblo. La instrucción es entonces una visión que tiene en cuenta la Torá, porque Torá es instrucción. Instrucción, no se olviden eso. No es ley, como se ha planteado muchas veces, ¿no? Torá significa ley, libros de la ley. Eso es una mala, eh, digamos, visión que viene del Pentateuco. Cuando se hizo el Pentateuco, entonces entró esa idea del nomos, la ley, ¿no? Y el nomos está muy lejano realmente de la concepción básica de la Torá. La Torá es instrucción, es formación, es guía, es enseñanza, es ciencia, es conocimiento de esa perspectiva en relación con Dios y con su entorno también, ¿no? Entonces la búsqueda de eso, ¿no? De esa enseñanza de Dios, esa instrucción para la vida. Ojo, instrucción para la vida también, o sea, no está dividido, ¿no? Ese es otro elemento que tiene el occidente. El occidente divide y pone lo secular por un lado y lo espiritual por otro lado. No, el mundo hebreo todo estaba unido, ¿no? Lo espiritual y lo secular y la familia, todo está dentro de un todo, no son partes como nosotros distribuimos, ¿no? Entonces hay una idea diferente, ¿no? Y eso lo expresa también estos salmos, ¿no? Y los salmos reales que se refieren al rey de Israel, ¿no? Especialmente a David, ¿no? O al Mesías. Salmo 2, 18, 20 o 35. Ahora, yo digo mencioné entre líneas el Mesías, pero en realidad los salmos no te están expresando algo acerca del Mesías, porque esa idea del Mesías nace posteriormente, nace cuando vienen de la cautividad y se comienza a copiar los libros, es decir, a preservar el texto hebreo, ¿no? La Torá y luego los profetas, ¿no? ¿Ya? Y los escritos. Entonces va teniendo forma el texto y entonces va apareciendo también la idea del Mesías, ¿no? Eso es otro elemento posterior. Bueno, acá está también la aparición del texto, ¿no? Por lemas, ¿no? O por temas es. Entonces, esto ya es una visión nuestra, ¿no? O sea, salmos de confianza, por ejemplo, ¿no? O de consuelo, o de historia, de imprecación, de vida, de misiones.
de la naturaleza, de la acción de gracias, de la peregrinación, del patriotismo, del arrepentimiento, petición, alabanza, preceptos, profecía, ¿no? Esto me hace acordar al modelo de los estos hermanos nuestros, que yo también he compartido, porque no he sido parte nunca, pero sí he tenido con ellos los Gedeones, ¿no? Bien, ellos tienen dentro de sus normas, ¿no? O dentro de las colecciones del texto, ¿no? Una sección de salmos. En todos los libros de nuestros amigos y hermanos Gedeones aparece este librito, ¿no? ¿Alguien ha tenido esto? Este es el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿no? Que tiene salmos y proverbios. Bueno, este salmos y proverbios al comienzo tiene, por ejemplo, aquí cómo encontrar ayuda, ¿no? ¿No? ¿Y dónde encontrar ayuda? ¿Ya? Cuando estás agradecido o que estás amenazado o derrotado. Y bueno, aparecen ciertos textos bíblicos ahí, ¿no? Pero lo mismo creo que hacen con los salmos, me parece, ¿no? Y aparecen aquí algunos salmos también que al modo de esta figura, ¿no? Entonces, me hizo recordar esto de aquí, este salmo que antes uno utilizaba, ¿no? Entonces era bien práctico antes, en vez de diariamente llevar tu Biblia grande, entonces llevabas tu librito, lo guardabas, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, ahora como tenemos el celular, ya no necesitamos llevar bueno, este librito y acá puedes llevar toda la Biblia, ¿no? ¿No? En un celular tiene no solamente una versión, sino muchas otras versiones de la Biblia, ¿no? ¿No? Bueno, eso es lo que, la bendición de la tecnología, ¿no? Hasta libros en hebreo o griego puedes llevar en el celular, ¿no? Y así hacer tus análisis respectivos. Bueno, en cuanto a profecía está Cristo, Salmos mesiánicos. Estos sí son los salmos mesiánicos, pero esto ya es una visión de un estudio desde nuestra perspectiva hacia los salmos, porque ya he dicho, el estudio judío desde esa perspectiva no tiene esa categoría, ¿no? Por lo menos en los salmos no. Más adelante sí aparece, como digo, en los profetas y aparece también esa visión mesiánica. Bueno, ahí está, la humillación 22, 31, 41, 69, la coronación 8, 16, 24, 45, 46, 47, 110, el reino 9, 67, 72, 89, 93, 132, 145, sobre Israel también 14, 44, 60, 80, 85 y sobre Jerusalén 48, 79, 87, 102, 122, 126. Y luego algunas lecturas selectas, ¿no? Ahora de paso eso de Jerusalén. Hay un salmo que dice que hay que orar por la paz de Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Pero ahí la mayoría de cristianos hemos aplicado esto y decimos hay que orar por la paz de Israel. Y la Biblia no dice por la paz de Israel, dice la paz de Jerusalén. Y la paz no es ausencia de guerra, por si acaso, ¿no? Ahí no me meto a la cuestión que está ocurriendo hoy día, y ese es otro elemento también. Bueno, acá hay otra clasificación de los salmos, salmos de instrucción, ¿no? Sobre el carácter de los hombres buenos y malos. Ahí está el Salmo 1, por ejemplo, eso es lo que está leyendo Brian, ¿no? Sí, habla del hombre bueno y el hombre malo. Aunque hay que tomar en cuenta otro detalle aquí, cuidado, no es que sea tan así también, o sea, la vida y la sociedad, el mundo no es blanco y negro, ¿no? Buenos y malos. No existe dentro de la sociedad los buenos y los malos, ¿ya? Lastimosamente, entre el mundo cristiano nos hemos planteado de esa manera, ¿no? Los cristianos somos los buenos y todos los pecadores son los mundanos, ¿no? Entonces, Todos somos malos. ¿ah? Eso es Sí, una visión. es la correcto, la frase ¿Ah? correcta.
¿Cómo? Y la frase correcta, ¿cuál sería entonces, pastor? Si no hay malos y buenos, entonces todos No, somos malos. no, tampoco. Teológicamente todos estamos ligados, o sea, vamos a avanzar desde la perspectiva calvinista, ¿no? No hay nada bueno, Romanos que te dice, no hay ni siquiera uno, ¿no? O sea, todos los seres humanos son malos, en esencia todos somos malos, ¿ya? Lo bueno que está tratando de explicar acá el salmista tiene que ver con el que está guiado por la palabra de Dios, ¿no? El justo, ¿no? Vamos a ponerlo así de esta manera. No es el bueno, sino el justo, ¿no? Bienaventurado el hombre, ¿no? Entonces que anduvo, ¿no es cierto? En las cosas de Dios, ¿no? Que eso creo que el Salmo nos dice lo que sí. Bueno, este Salmo está, este libro es tan pequeño y ya no veo mucho como antes, ¿no? Yo te veía antes así hasta unas pulguitas sin lentes, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Y dice, por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ve? Habla de los justos. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el justo? El que se goza en la palabra, pues el que pone su vida en la ley de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es digamos, es la visión que se tiene ahí, ¿no? Entonces, el malo es aquel que no tiene la palabra de Dios como referente en su vida. Y ojo, no está diciendo ahí que lee, que hace su devocional, que tiene siempre. No, no, es el que practica, el que toma esa palabra en acción, ¿no? Ahí vamos a poner, yo acuerdo cuando escuché por primera vez Arjona y en Radio Pacífico, escuché eso, lo pusieron varias veces en Radio Pacífico, la canción ese de Jesús no es verbo sino sustantivo. No sé si alguien ha escuchado esa canción, ¿no? Es una Sí. canción que ahora ya es antigua, ¿no? Pero para su época fue bastante moderna. Y él decía de los religiosos o de la gente que estaba en la iglesia pero que hacía maldades, ¿no? ¿No? Y dice, ¿qué haces tú leyendo la Biblia todo el día, ¿no? Y estás haciendo tal otra cosa, dice, ¿no? Entonces, no es el hecho solamente entonces de tener una Biblia en casa o utilizar la Biblia como amuleto, ¿no? Para que me proteja. No, no, la Biblia tiene que estar dentro de nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Y cumplir lo que dice Deuteronomio 6, ¿no? Meditar en ella. Y la meditación es estar contemplando, reflexionando, pensando en la palabra, pero poniéndolo por obra, en acción, ¿no? Bien. Por otro lado, también está la excelencia, ¿no? La ley de Jehová es, y cuando habla de la ley divina acá, aquí también reducimos lastimosamente a otros porque la traducción nos lleva por ahí. Cuando estamos hablando del Salmo 19, 116, está hablando de la Torá está hablando. O sea, del centro de vida espiritual para el judío. Ustedes saben que las verdades y la sabiduría está en la Torá. De ahí se parte. Los profetas lo que hacen es hablar acerca de qué hace el pueblo frente a la Torá, al pacto, ¿no? Y en base a eso plantean su mensaje, ¿no? Si hacen caso a la Torá o dejan a la Torá o son indiferentes o rechazan, ¿no? Y los escritos también hablan de lo mismo. Entonces, en esencia, el texto sagrado, el texto por excelencia que viene de Dios es la Torá para el judío. ¿Me cuenta? Y en el Nuevo Testamento se repite eso porque
porque Pablo habla en términos de la Torá y en pensamiento de la Torá, ¿no? Efesios aparece diciendo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Baruch atah Adonai, es el principio de la oración judía, está ahí en Efesios, ¿no? Entonces, muchas de las cosas y pensamientos, y el caso también, el caso de Juan en los Evangelios, cuando dice en el principio, en el principio estaba el verbo, dice, ¿no? Nos hace recordar a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tienen el mismo inicio, la forma de inicio, o sea que Juan plantea su evangelio desde la perspectiva de la Torá, ¿no? Algunos lo plantean, no, usa pensamiento de logos, ¿no? Filosofía griega. Sí, hay parte de eso, pero no es el fundamental eso, porque Juan era judío Ujú. y expresa su pensamiento judío ahí en el evangelio. Entonces, eso está presente, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Por eso desechamos esa idea de que el dispensacionalismo tiene, no, ya la ley pasó. Cuidado, la ley no pasó. Torah sigue. La Torah está en el Nuevo Testamento. Y la Torah es Jesús, finalmente, ¿no? Que es la palabra, ¿no? La palabra hecha carne. El Bueno, logos. sobre la vanidad de la vida humana, ¿ves? Eso es otro elemento también en Salmo 9, pero que también aparece en el Eclesiastés, ¿no? La vanidad de la vida. Pastor, Sí, le digo, con respecto a los deuterocanónicos que contemplamos ahora, estaban incluidos, creo, dentro del libro que incluso hasta, bueno, la Biblia que incluso hasta Jesús mismo utilizaba, ¿verdad, pastor? no. Para estudiar, No, no hay una mala información ahí. ¿no? Si te refieres a la Septuaginta, Jesús no utilizó la Septuaginta. No, 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 no. Cuidado. No, no, pastor. No, la Entonces, Septuaginta y de paso que no estaba toda completa, ¿no? La Septuaginta. ya, Cree que está hecha toda completa, pero no estaba completa, ¿no? Ya. La Septuaginta fue hecha en Alejandría para claro, judíos occidentales, diríamos así, ¿no? Que estaban fuera y que habían olvidado su hebreo, ¿no? ya. Entonces, para eso fue. Pero en el mundo judío, en el mundo hebreo, no fue bienvenido eso. Por ejemplo, Entonces, pastor, a ver, Israel no se usaba la Septuaginta, se usaba el texto hebreo, ¿ya? Ah, En la sinagoga se el texto hebreo y Jesús leyó el texto en el texto hebreo, ¿ya? o sea, no se utilizaba en esa época la Septuaginta todavía. No, eso fue los cristianos cuando ya este, comienza, digamos, el desarrollo de la misión cristiana, ahí se utiliza la Septuaginta, ¿no? Por eso es que la tradición, la Iglesia Católica preservó esa tradición, pues, ¿ya? Ajá, eso es lo que yo tenía como conocimiento, pastor, estaba un Está poquito tan mal. mal, No, es que estaba hay totalmente... varias mala información dentro del mundo evangélico, hay bastante Sí, mala sí, 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 información. por eso le comparto esa idea, porque es lo que alguna vez yo leí, ¿no? Bueno, Que, o sea, era la Biblia más utilizada o era el documento bíblico utilizado en la época por los judíos. no fue así. Los judíos nunca utilizaron, a menos que tuvieran la lengua griega como base, ¿no? No, ¿Ya? claro, pero era como que el texto hebreo era entonces en sí la base Claro, principal, el texto en claro, hebreo. claro, porque de Ya. paso el texto se leía en hebreo. Cuando Jesús va a Mm, la sinagoga en Lucas 4:18 y lee el texto, lo lee en hebreo, ¿ya? ya, pero ya, sí, 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 Elías, claro, claro. Ya, pastor, buen dato, buen dato. Yo estaba equivocado, pastor. Sí, sí, Gracias. es otro elemento. Es que en el texto, ahí hay que trabajar mucho historia del texto, ¿no? De paso, este sábado voy a empezar a hacer un diplomado acerca de eso, ¿no? ¿Ya? Y bueno, conozco algunas cosas. Generalmente lastimosamente, hay ciertas cosas de información que han quedado como si fueran verdades, pero que no lo son, ¿no? Por eso digo, eso de ayuda idónea, por ejemplo, ya eso
eso que he dicho ahora, en otras iglesias me dirían, eso es herejía, lo que está diciendo, ¿no? Y no me lo van a aceptar los señores porque ya está eso plantado como una verdad, como una doctrina, cuando eso no es doctrinal, ¿no? Entonces, bueno, la Septuaginta sí tiene su elemento también, ¿no? Pero la Septuaginta tiene estos deuterocanónicos que tú mencionas, que son preservados en el latín, en la Vulgata, y que pasan a la Biblia, a las traducciones católicas. Y que el texto de la Reina y también el texto de Valera también lo traducen, ¿ah? La Biblia del Oso de Cassiodoro de Reina tiene los libros deuterocanónicos. Y la revisión que hizo Valera de esa Biblia de Reina también tiene los deuterocanónicos. Se produjo la Reina Valera con deuterocanónicos por muchos siglos. ¿Sabe cuándo empezó o cuándo llega digamos, a quitarse esos deuterocanónicos, aunque la iglesia protestante no los tomaba en cuenta en el canon, ¿no? Por ese caso. Desde Lutero, desde Calvino, no, o sea, desde 1500 y tanto, ¿no? 1860 recién sale, por lo menos de la versión española, ¿no? La versión de Reina Valera se saca los deuterocanónicos o los apócrifos, ¿no? Bien, salen de la Biblia nuestra. Y a partir de ahí tenemos la Biblia Reina Valera sin apócrifos, ¿no? Pero originalmente se hizo con apócrifos. Eso, por ejemplo, no lo saben, no se sabe en el mundo evangélico eso. Los pastores menos, la mayoría de pastores no saben esa información, no conocen, ¿ya? Entonces, cuando se producen Biblias con deuterocanónicos que son de la Reina Valera, dicen, están metiendo, están tergiversando el texto. No se está tergiversando, se está volviendo a lo que fue la publicación original, ¿no? Pero eso no se entiende a veces, ¿no? Bueno, en todo caso ahí está, ¿no? Creo que es importante también Buen dato, pastor, un buen dato, denotar buen eso. Sí. dato. Sí, ese elemento de los deuterocanónicos más bien es de 1560 y tanto, de cuando se hizo el Concilio de Trento, y ahí ellos declararon como canónicos, ¿no? Y entonces por eso se quedaron en las Biblias católicas. Pero nosotros no tomamos en cuenta eso, y dentro de las iglesias eso se rechazó, pero en la versión católica se siguió hasta 1860, ¿no? Y el dato que tengo yo, eso de repente no será tan cierto, pero dicen que es Lorenzo de Lucena, ¿no? En todo caso, fue uno de los revisores de 1860 que planteó el sacar estos documentos, ¿no? Ya. Ahora vamos al salmo de oración. Terminamos esta parte y vamos al descanso. Salmo de oración y alabanza, reconocimiento de la bondad y cuidado de Dios. Capítulo 23, 103. Está el salmo del pastor, que también tiene otra inquietud y vamos a verlo después. Reconocimiento de su poder y de su gloria. Capítulo 8, 24, 136, 148. Salmo de acción de gracia por la misericordia hacia las personas, capítulo 18, 34, o por las misericordias hacia los israelitas, ¿no? Capítulo 81 y 85. Salmos devocionales, 7 salmos penitenciales, por ejemplo. Cuando hablamos de salmos penitenciales o penitentes, eso me hace acordar, en algunas iglesias se utilizaba la idea de la oración del penitente, ¿no? No sé por qué se sistematizó eso, ¿no? Que era, me acuerdo cuando en las evangelizaciones, cuando hacían campañas evangelísticas, se hacía el llamado para que la gente pase adelante, ¿no? Y haga una oración. Esa oración después lo sistematizó, no, sí lo sistematizó y apareció esa idea de la oración del penitente, ¿no? Pero en realidad en los salmos sí hay penitentes. O sea, ¿qué cosa es un penitente o una acción penitencial? Es la actitud de arrepentimiento, ¿no? ¿No? La actitud de arrepentimiento. Entonces, Salmo 6, 32, 38, 31, 104. A ver, vamos a ver, a corregir si hay necesidad de corrección. A ver, sí, 38, 51 es, 102, 130 y 143.
También los que expresan bonanza bajo la aflicción, ¿no? O los que reflejan confianza en medio de la aflicción, ¿no? Capítulo 3 20 y el capítulo 27. Expresivos o melancólicos, ¿no? Desde extrema melancolía, ¿no? ¿No? Eh, pero que siempre apelan a la esperanza. Capítulo 13, capítulo 77. Oraciones en tiempo de angustia. 4, 28, 128, 120. Oraciones eh, cuando están privados del culto público. Ese es el 42. Pero aquí también, otra vez, este es bueno, la lección está hecha así, ¿no? Pero aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? El Salmo 42 no está hablando del culto público, está hablando de los servicios que hacemos nosotros, ¿no? O sea, siempre cuando pensamos la forma en que el judío expresaba o adoraba a Dios, pensamos en nuestros cultos. Y hay mucha diferencia, kilómetros de distancia, ¿no? Hasta años luz de eso, obviamente, en realidad. Porque cuando está hablando en el Salmo 42, está hablando de el ir al templo, a los sacrificios, al culto, al tiempo de sacrificio. Ustedes no saben cuánto había entrado en la vida del judío la centralidad del templo. El templo era el lugar donde estaba Dios. Había que ir a la casa de Dios. Por eso yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dice. No está expresando esa idea de que, qué bonito es ir a la iglesia. No, esa no es la idea del Salmo. El Salmo está dentro del contexto hebreo. La importancia de estar en el templo. El templo era el centro de la vida espiritual. Ahí estaba Dios. Tú no vas al templo, estás sin Dios. Esa es la idea. Esa idea que aparece en los Salmos lo hemos trasladado a nuestra práctica cúltica. Entonces, si no vas a Dios, te estás alejando. O si no vas al culto, te estás alejando. Y esa no es la idea. El culto es necesario para nosotros, sí. Hay que estar en el servicio culto público, sí. Pero no porque vas ahí, entonces ahí te va a bendecir más Dios. O que vas a encontrarte con Él, porque al final el encuentro con Dios es privado. Si no cultiva la relación con Dios en secreto, no sirve de nada el culto en la comunidad de fe. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Nosotros el elemento que hacemos hemos centralizado tanto de tal manera que creemos que el culto con eso basta y ya estamos bien con Dios. Falso. Nuestra relación con Dios es base y primaria. Si no hay relación con Dios, no sirve el hecho del culto. ¿Ya? Ambas cosas son necesarias, pero principalmente la relación con Dios. ¿Ya? Culto racional, pastor. Ah, ¿Usted ha escuchado del culto racional lo que dijo Pablo? claro, Pablo dice eso, pues, ¿sí? El culto racional, de eso está hablando. ¿Ya? Que al modo judío estaba, ¿no? Ponían llevaban el sacrificio, ¿no es cierto?, al templo. Ahora dice, háganlo ustedes, pero ese sacrificio es espiritual, ¿no? Un culto racional. El culto a Dios empieza en la relación de el hombre con Dios, el creyente con Dios. Y el culto público en la iglesia es una expresión de eso. ¿No es cierto? Es la expresión de cómo estás acercándote a Dios y le rindes en forma pública. ¿Correcto? Así es. No es al revés. No es que el culto público con eso, uy, ya estás bien con Dios. Entonces lo otro, ya cuando tenga tiempo busco a Dios, ¿no? Cuando pueda, oro, ¿no? Cuando no, no es así. O sea, nuestra relación con Dios diaria es importante. Ahí está la esencia de todo. Y luego lo otro viene como consecuencia, como lo digo, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros, y ahí hay otra cosa que hay que girar, hay que cambiar. Dependemos mucho del culto de la iglesia. Dependemos del templo de la iglesia. O sea, tenemos una visión templocéntrica.
cuanto lo que necesitamos es tener una concesión teocéntrica y cristocéntrica. Y con esa visión teocéntrica y cristocéntrica, entonces rendimos culto al Señor y vendimos a la iglesia y alabamos al Señor. Y ahí, entonces expresamos lo que Él está haciendo, no para, y cambiamos la figura. Ya no vamos a la iglesia para ser bendecidos. Ya no vamos para que Dios nos hable, porque ya Dios debe habernos hablado en la intimidad a cada uno. Y vamos a la iglesia para bendecirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para crecer en el Señor unos a otros. Ese es el centro, hermano. Así camina este aspecto, ¿eh? Ahí está el débil, pues, de la iglesia, lastimosamente, ¿no? Por eso que tenemos iglesias suficientes, enfermas, débiles y que no caminan bien, ¿no? Así que hay que cambiar esa visión, ¿no? Y bueno, estos salmos nos ayudan en parte a mirar esa expresión, ¿no? El Salmo 42, entonces, está hablando de otra cosa. Es que este salmista estaba cautivo o estaba abandonado por fuerza porque había sido cautivo, estaba llevado a otra tierra y está extrañando el culto, está extrañando Jerusalén, está extrañando esas cosas que hacía antes, pero y está triste y por eso, ¿por qué te abates su alma mía, no? Ujú. ¿Por qué te abates? Le dice, ¿no? Entonces esa aflicción y luego dice, no, sigue, ya, porque el Señor no te ha abandonado, ¿no? Él está ahí. Y entonces él halla que no solamente es en Jerusalén. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? Llegará el día en que los verdaderos adoradores no adorarán en Jerusalén ni tampoco en Samaria, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores se goza el Señor. ¿Ya? Entonces el principio es ese. ¿Ya? Ojo que estoy diciendo, mira, al principio no estoy desechando el culto, ¿ah? Porque el culto es también importante y hemos dicho, pero eso es consecuencia de nuestra buena relación con Dios, no al revés. No es que voy a buscar en el culto una buena relación, no, 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 estamos equivocados ahí. Hay que cambiar esa visión. Eh, Son aclaraciones que son necesarias, hermano, y para poder tener una mejor visión y edificarnos y crecer, ¿no? Bueno, oraciones de tiempo de aflicción y persecución, capítulo 44, oraciones de intercesión, 20, 67. Salmos mesiánicos, ahí está el 2, el 16, 22, 40, 45, 72, 110, 118. Esta es la visión cristiana, ¿no? Ya he dicho. Porque desde la visión judía, no, estos salmos no tienen nada de mesiánico o referencias a Jesús. El judío no cree en Jesús. Por más que nos queramos a Israel y en el mundo evangélico, hasta ponen banderas de Israel y todo lo demás, que no deberían ponerse. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Este, pero se pone. Ya, el judío no cree en Jesús. Lo máximo que cree en Jesús es que sea profeta. Aquellos que por lo menos consideran Jesús, pero después no lo consideran, es un hereje, es uno que distorsionó el judaísmo, que hizo revuelta, que cero, ¿no? Bien. Y no lo creen Dios tampoco, ¿no? No creen eso. Salmos históricos, Salmos 78, 105 y 106. Y ahí termina, ¿no? Muy bien. Bueno, estas son las figuras que hay que hoy día está de muy novedad. En las iglesias hay eso, ¿no? Está el shofar, se toca la trompeta, la flauta, que el tambor y otras cosas, ¿no? Y se visten a la usanza judía y todo ese asunto, ¿no? Que es muy folclórico, es muy bonito, interesante, pero no, eso no, hay que tener mucho cuidado. Yo no, si bien conozco algo de hebreo y de la cultura hebrea, no me he alocado por eso, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ni tampoco estoy jugando, entonces yo soy judío, ¿no? Porque hace la idea que ha entrado, yo soy judío, tengo algún origen judío. Bueno, pero los tenemos, como decía, esa frase no era de Ricardo Palma, pero aparece en eso de Inga y Mandinga, ¿no? Tenemos de Inga y Mandinga. Puede por Una ahí haber corriente, pastor. alguna cosa judía por ahí, puede ser, pero no somos en la línea total, a menos que sí en nuestra familia haya pues eso, ¿no? Bien, ahí lo vamos a dejar por ahora, ¿está bien?
No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a dejar esto por el momento y Pastor, ¿el Salmo 114 se considera como un salmo histórico? sí, había que verlo. ¿Qué le parece? Lo vemos después del descanso. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, ¿qué puso eso, Jorge? El morbo estaba también en inglés. No, el morbo eso es humano. El ser humano, somos así, ¿no? Y hay de todo, pues, como dice, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Cuando yo era judaizante era mi versículo favorito. ¿Cuál, hermano Jorge? Eh, ah, Brian, ¿qué te dice? Eh, No sé. Orar por la paz de Bueno. Jerusalén. Ese va a ser su texto favorito. Sí, sí, ya he dicho, está hablando de Jerusalén, pues, por el templo, pues. Por Brian el, también Yo, no sabía. sí, por yo eso. digo Baruch Hashem Adonai Elohim ¿Y Selah. está bien? ¿Sí? Bendígate, Adonai, bendígate, Adonai, Baruch Hashem. Está bien. Muy bien, vamos al descanso, ¿eh? Y volvemos dentro de unos minutos.